diagonal Bonita Radio, en bonitaradio.net, facebook.com/Bonita Radio y en Twitter, Bonita-Radio. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Bienvenidos a Puerto Crítico, un puerto seguro para la crítica, desde el amor y la alegría, desde el compromiso y la solidaridad. Un espacio de análisis y debate donde la ciudad y el pensamiento crítico son protagonistas. Bienvenidas y bienvenidos a Puerto Crítico. Estamos en Red Global, aquí en Bonita Radio, y en este programa, en Puerto Crítico, en Red Translocal, ya que les habla Juan Carlos Rivera Ramos desde San Juan de Puerto Rico y Miguel Rodríguez Casella desde Sydney, Australia. ¿Cómo estás, Miguel? Medio amanecido, porque es una hora más temprano ahora. Cambió el reloj, así que estoy aquí en café y medio, listo para... Ahora son 14 horas. Ahora son 14 horas. 14 horas de diferencia. Aquí es miércoles, allá es jueves. Así que estamos contentos además porque tenemos un invitado muy especial, un amigo, filósofo, profesor en la Universidad de Puerto Rico, el recinto de Río Piedras, teórico, crítico y un referente para mucha gente en lo que es la reflexión política y del arte, sobre todo del performance en Puerto Rico, entre otros temas como el neoateísmo, la ciencia y un largo etcétera. Estamos con una alegría, digamos, de presentar a Bernard Tort. ¿Cómo estás, Bernard? Muy bien, y muchas gracias por tenerme aquí de vuelta en el programa. Qué bueno, pues y en esa alegría quisiéramos anunciar que aspiramos a tener una serie de programas dedicados a la democracia. Y hoy con Bernard precisamente quisiéramos hablar sobre democracia, filosofía y política radical. Tal vez es una manera de encuadrar nuestra conversación de hoy. Bernard, un poco para empezar, ¿no? Y un poco teniendo ese concepto de democracia como corazón, digamos, de la discusión, hay en tu trabajo diferentes posturas, digamos, en relación a la democracia y a ese otro concepto que has acuñado, obviamente no por primera vez, de comunismo, ¿no? Entendido de una manera distinta como se entiende usualmente, digamos, cuando lo relacionamos al siglo XX. Y en tu mirada de la democracia has tenido algunas postura un tanto crítica y has problematizado el término desde diferentes puntos. ¿Podrías abundar sobre eso y de ahí, digamos, seguimos la conversación? Pues mi crítica a la democracia, crítica que comparto, ¿verdad? Con Gille, con Badiou, entre otros, viene precisamente porque de alguna manera se convierte el término democracia en la pieza de toque de cualquier pronunciamiento contemporáneo post la caída del bloque soviético. Cualquier pronunciamiento político lleva el nombre democracia. ¿Qué pasa? Aun cuando, como discutiremos más adelante, hay unas nociones radicales rescatables de la democracia, a mí me parece que el término democracia como tal no implica ningún ordenamiento político. Por lo tanto, la democracia en sí no constituye ninguna forma de proyecto político. Después podemos hablar qué cosas sí hace la democracia, pero en primera instancia parecería que le hacemos un flaco servicio a la política si seguimos reproduciendo el discurso que tiene la democracia por la más noble de las causas o por el norte de toda lucha política. Porque en última instancia, democráticamente podemos elegir a un rey. O sea, no hay nada que implique lo contrario. El concepto mismo es un concepto políticamente vacío en ese sentido de que implica un ordenamiento político. Así que desde ahí es que
me planteo hacer una crítica a la democracia. Ahora bien, ahora que dices eso, lo del rey, porque pensé obviamente en el término demos, ¿no? Creyendo de alguna manera o entre unas posibles definiciones pueblo, y cracia, pues obviamente el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, digamos, una de esas definiciones tradicionales de la democracia, que no deja de tener un filo crítico. Sin embargo, escoger un rey sería pues lo contrario, no pensaría, pues no, imposible, ¿cómo se va a escoger un rey? Pero entiendo lo que dice, no es a partir de esa decisión esa decisión es lo que se define como supuestamente democrático, ya el ejercicio en sí. Claro, y en ese sentido, retrotrayéndonos al origen de la democracia en Grecia, las dos cosas que implican la democracia, por un lado, el gobierno de todos, y el asunto de la toma de decisiones colectivas, lo quiero separar aquí un momento, porque la evolución de esa toma de decisiones colectivas es lo que en el Estado moderno se convierte en la votación. O sea, y eso se separó del gobierno de todos en el republicanismo representacional, ¿verdad? Que tanto en Francia como en la Revolución Francesa y la Revolución Americana se convierten en repúblicas, no democracias. En donde entonces traducen toda, digamos, ese core político que Rancière va a llamar ingobernable o de la igualdad radical, lo traducen a una toma colectiva de decisiones mediante votación y ¿verdad? Todo el Estado democrático constitucional que conocemos hoy en día. Y eso es lo que yo creo que permea en nuestra comprensión contemporánea de la democracia y ante lo cual yo me tengo que posicionar en contra, ¿verdad? Porque precisamente lo que se perdió ahí fue precisamente lo político. Eso no quiere decir que en esa idea del gobierno de para el pueblo y por el pueblo no haya algo que rescatar. Claro que sí, hay algo radicalmente igualitario que rescatar, pero creo que el término no lo conlleva necesariamente. Miguel. Sí, tengo muchos pies forzados aquí para preguntarte y claro, estoy más interesado en escucharte que en escucharme. Aquí sí que voy rapidito. Mira, de entrada, me gustaría saber cómo tú te posicionas frente a lo que parecería ser este miedo al hombre, esta especie de autodesconfianza. ¿Qué es lo que está detrás de las urgencias, digamos, de definirnos política, administrativamente, ya sea en términos democráticos o en cualquier otra variante? Y cómo muchos de la función del gobierno o de la administración de los hombres por los hombres va dirigida casi que a matar esa inseguridad o esa desconfianza a nosotros mismos. Sin embargo, categorías, digamos, de lo queer, por traerlo por los pelos, pero ya tú nos explicarás por qué eso va por ahí, abrazarían esa región, digamos, carente de control del hombre y del hacer humano. Y claro, pudiéramos ver en esos bordes sin bordes, pues espacios de libertad. Sin embargo, son esos mismos espacios de libertad donde no hay autoridades externas o internas imponiéndose a lo que más se le teme. ¿Qué nos puedes decir, Bernard, sobre ese miedo a nosotros mismos y cómo nos lleva a organizarnos políticamente? Pues para tomar tu pie forzado, y qué bueno que lo pusiste en términos de miedo del hombre por el hombre, porque entonces para poder empatar con lo queer podemos ver ese miedo del hombre por el hombre, nombrarlo homofóbico, ¿verdad? Miedo a lo igual, y fíjate que lo que está en la base de este tema de discusión, la democracia como igualdad radical, pues lo que hay es ese miedo a la igualdad, que por ejemplo Jacques Rancière establece esa igualdad radical o esa, digamos, voy a traducir algo que diría Rancière a estos términos que tú acabas de plantear. Si
lo que se teme en la democracia, en última instancia, el miedo del hombre por el hombre, es decir, el miedo a la igualdad, el miedo a la homofobia como miedo a la igualdad, las formas que ha tomado la democracia contemporánea, la democracia representativa, son formas de reinstaurar lo que la democracia vino a abolir, es decir, la desigualdad. Es decir, son formas de reinstaurar, por ejemplo, en el mundo contemporáneo, el reclamo de gobierno por nacimiento, ¿ok? O por dinero, que son las dos formas principales de reclamo de gobernabilidad, es decir, no de gobernabilidad, sino reclamo a gobernar, es decir, ¿quiénes reclaman a gobernar? Los que tienen grandes apellidos, la gente de las buenas familias del país, los blanquitos, ¿verdad? ¿Quiénes, por otro lado, reclaman gobernar o controlar el gobierno? Los que tienen dinero. Es decir, son dos formas de la plutocracia y la aristocracia, como dos formas que se oponen a la democracia, que implican un miedo a que nos gobierne cualquiera. ¿Qué es lo que implica en última instancia la democracia? La posibilidad de que cualquiera gobierne, de que cualquiera ostente el poder, aún sin tener ningún reclamo de poder, sin tener ningún criterio o característica. Entonces, puesto de esta manera, ¿qué nos contribuiría la teoría queer de tal manera que podamos hablar de un comunismo queer? Lo que nos trae, como bien indicaste, es precisamente la capacidad de apalabrar lo que no tiene forma, lo que no se deja contener no se deja contener en ciertas clasificaciones, criterios, llámese el binomio hombre-mujer, el deseo incluso homosexual o lésbico como ordenado hacia, teniendo una direccionalidad. Lo queer se resiste es ingobernable conceptualmente, y esa ingobernabilidad entonces es la que hay que rescatar de alguna manera, porque está a la base de lo que en última instancia es la clave de lo que es lo político para Rancière. Es cada vez que hay una protesta, cada vez que independientemente ganemos estas protestas, es decir, podemos decir nos fuimos a la huelga, la huelga del 2011 pedía que se quitaran los $800 de la matrícula. Perdimos, no lo logramos. Pero ese no era el punto. El punto de hacer la huelga no es ganar los reclamos que se piden. El punto de toda huelga en última instancia es gritar, ¿quién eres tú para gobernarme a mí? ¿Ya? Es ese reclamo de ingobernabilidad. Es quién eres tú, esta administración, quién eres tú, la plutocracia del país, quién eres tú, la aristocracia del país, para gobernarme a mí y decirme qué voy a hacer si en última instancia somos iguales. En ese sentido, podemos acuñar comunismo queer como esa... de hecho, me voy a aguantar y no decir ahí comunismo queer, sino democracia queer. A ese resabio de ingobernabilidad en el trasfondo de toda democracia, que es la esencia misma de toda democracia. La democracia como conflicto. Entonces, pienso mucho cuando hablas así en cómo también se define lo político. Es decir, cuando te escucho hablando de democracia, yo he asociado ese momento de decir ya basta, esa acción o ese momento de resistencia, ese choque como lo político, que no necesariamente, obviamente, se inserta en los partidos políticos, etcétera. Ahora, una de las cosas que me parece refrescante es que a ese lo político le pones el nombre de democracia y lo relacionas entonces a una igualdad, que yo creo que ahí tal vez ese otro giro radical que estás trayendo y que se une de alguna forma también a tus nociones de comunismo. Entonces, un poco antes de irnos a la pausa, hablaste, y junto a lo que mencionó Miguel, hablaron de un miedo a la igualdad. Y eso me provoca. ¿Cómo podríamos pensar, o digamos, qué sería lo contrario a un miedo a la igualdad? ¿Y cómo podríamos empezar a pensar de otras formas?
Vamos a dejar eso ahí y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. Cultureate. La cultura del mundo tiene su espacio en la red. Escucha las múltiples voces de la diversidad. Entérate de lo que no sabías y cuéntanos lo que no sabemos. Una revista cool y cultural. Cultureate, todos los jueves a las 5 de la tarde por Bonita Radio. En línea con tu mundo. Soy el licenciado José Ariel Nazario y les invito todos los miércoles a las 10 de la mañana a escuchar el análisis legislativo único, política, sociedad, economía y temas de actualidad de nuestra realidad puertorriqueña. Recuerde, La Previa, todos los miércoles a las 10 de la mañana por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Y regresamos a Puerto Crítico con Bernard Todt hablando sobre filosofía, democracia y posibilidades políticas. Bernard, arrojé ahí una pregunta relacionada al miedo a la igualdad, un poco partiendo de la pregunta de Miguel y tu reflexión en torno a su pregunta. No sé si quisieras comentar al respecto. Pues, o sea, si la pregunta va a ¿qué sería lo opuesto? Si Miguel tiene razón en decir que en última instancia el miedo a la democracia es un miedo a la igualdad, el miedo del hombre por el hombre, lo primero que tendríamos que hacer entonces es un movimiento homofílico, ¿verdad? En la medida en que, ¿qué significa amar al otro? ¿Qué significa, si lo otro es temerle o tenerle miedo, ¿qué significa relacionarme y amar al otro? Yo creo que por eso en el texto de por una universidad comunista que publiqué en 80 grados, decía que antes de hablar de ordenamientos políticos, antes de hablar de revolución, en última instancia lo que necesitamos es una transformación subjetiva. Tenemos que matar el pequeño aristócrata que tenemos dentro. Y eso se da en la cotidianidad. Es decir, y ahí de nuevo, vuelvo a Rancière, que conste que en quien yo busco estructura es en Badiou, pero Rancière tiene una capacidad pasmosa de pasmarme, de decirme cosas que yo no estaba esperando y hacerme replantear preguntas. Y su planteamiento del comunismo de la inteligencia requiere de una transformación cotidiana antes de poder hablar de proyectos a gran escala. ¿Por qué? Porque por más que digamos soy comunista, soy socialista, soy de izquierda, soy... en nuestra cotidianidad reflejamos, sobre todo desde la academia, que somos la aristocracia intelectual, reproducimos entonces esa desigualdad en nuestro trato con el otro, en nuestro despachar las ideas del otro que no tiene mi mismo conocimiento, etcétera, en cómo tratamos a los mecánicos, por decir algo, a empleados de limpieza, hasta que no empecemos a transformar ese tipo de relación, no como un gesto paternalista o de vente, tú eres igual a mí, sino creyéndomelo, partiendo, como dice Rancière, partiendo de la premisa como dado del postulado de la igualdad radical, de la igualdad del otro, de que todos somos iguales. Yo creo que desde ahí entonces, ¿qué significa? Y sé que esto te va a gustar, ¿verdad? Por los vínculos que puede tener con la teología de la liberación, pero ¿qué significa amar al otro? Hasta que no, como decía Silvio Rodríguez, el problema, señor, es sembrar amor, ¿verdad? Suena clichoso, pero hay algo de eso. Miguel, ¿alguna reacción al respecto? Sí, tengo dos áreas y curiosamente estaba pensando en el cristianismo y en los primeros cristianos y hay algo de tópico en lo que voy a decir, pero lo suelto como quiera. Es interesante observar cómo las alianzas que se dan hoy entre el cristianismo, digamos, de las superreligiones, aquellas que se concentran, digamos, en el bienestar personal, en la riqueza material como una extensión de la bendición divina y demás, versus cualquier otra manifestación del cristianismo y demás. ¿Cómo contrasta, digamos, las alianzas de ese nuevo cristianismo corporativizado con pues lo más digamos extremo del capitalismo neoliberal? ¿Cómo contrasta eso con los primeros cristianos, las primeras organizaciones que se dan subterráneamente dentro de la lógica imperialista de los romanos? Y cómo
gestionaban, según tenemos más y más acceso, no desde la Biblia, sino desde trabajo historiográfico, cómo tenemos más acceso a la vida de esos primeros cristianos y cuán parecidas son a muchos de estos imaginarios que estamos planteando aquí, a estos amores incondicionales entre los unos y los otros, y cómo lo privado, lo propietario y demás era la última prioridad de esas primeras organizaciones bajo, digamos, una de las estructuras religiosas más importantes de nuestra realidad presente. Y claro, esa distancia entre esos primeros cristianos que parecían abocarse al amor mutuo y a la libertad que brinda ese amor, ese contraste entre esa gente y lo que tenemos hoy en día, no sé, me lleva al hecho original de ese miedo a nosotros mismos. ¿Por qué nuestras estructuras de gobernanza, entre comillas, por qué se les hace tan fácil evolucionar de un ideal, digamos, de participación a un ideal de exclusión y autoritarismo? Y pasa tanto en el capitalismo como en los intentos, digamos, de estados comunistas. Te pregunto. Wow. Esa está buenísima. Sí, sobre todo, ¿verdad? Siempre me tengo que quitar el chaleco de ateo militante para entrar en estos debates. Porque ciertamente hay un elemento hermoso en el fundamento del cristianismo que por más ateo que yo sea, sería ridículo no admitir. Y es precisamente el primer requisito en los evangelios para ser seguidor de Cristo: déjalo todo y sígueme. Uh-huh. O reparte todo lo que tienes y sígueme. De repente es generar primero comunidad, compromiso con tu comunidad, con la igualdad, con la redistribución de las riquezas, y solo entonces puedes ponerte a seguirme. Es decir, solo puedes llegar al recto camino a través de un reclamo primero de desegotización, ¿verdad? De eliminar las verticalidades y horizontalizar tus pertenencias. ¿Cómo es que eso se trastoca y llega al cristianismo contemporáneo tan evidentemente, digamos, proyectado o trabajado con un telos del miedo a la muerte? ¿Cómo regresa entonces la característica primordial del cristiano como aquel que busca el cielo, no el que trata de hacer comunidad en la tierra, ni de regar el amor, ni de sacrificarse, sino todo lo contrario, aquel que quiere sacarle lo más que pueda? Es decir, el cristiano contemporáneo es bueno para ganarse el cielo, ¿verdad? No se gana el cielo porque es bueno. Y en ese sentido, un poco, esto es un debate que he tenido con Joaquín muchas veces. ¿Qué es lo que pasó? ¿Cómo hubo una transformación de tal manera que un discurso que era presente en Puerto Rico en los 70, el de la teología de la liberación, desaparece por completo de la voz pública del cristianismo local? Tal vez Juanqui tiene más cosas que decir al respecto. O sea, ¿cómo se da ese desfaz? Bueno, aquí hemos tenido tuvimos un programa importante con Luis Rivera Pagán y esperemos tener varios y seguir esa discusión. Y por un lado se reconoce que sí, ha disminuido lo que ocurrió en los 60 y 70, pero por otro lado también se ha reconocido que ha habido una multiplicidad de reflexiones desde la teología de la liberación que han incluido nuevas teorizaciones desde los neomarxismos hasta la teoría queer. Y la teología de liberación, entonces, en ese sentido sigue muy viva. En Puerto Rico, como bien dice, no nos damos cuenta. Y obviamente ahí hay una crítica muy importante y habría que ver en dónde es que está. La avenida de Cornel West aquí a Puerto Rico, eso sonó como la avenida del Espíritu Santo. La invitación de Cornel West con Samuel Cruz, que es boricua en la diáspora, fue muy interesante porque de alguna manera trae esos imaginarios a la discusión para todos, otra vez, ¿no? Teniendo ese teatro lleno y demás.
Ese por un lado. Pero por otro lado, yo sí creo, eso que tú dijiste de cómo buscar el cielo, dejando al prójimo y a la prójima a un lado, ese ágape que se vivía y que ahora de alguna manera lo que vivimos es una competencia, a ver quién es el que llega primero al cielo. Desde esta perspectiva, obviamente esto se une a toda una lógica neoliberal también del mercado, etcétera, 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 que es una manera de religión y de endioseamiento. Pues habría que ver cómo eso se maneja desde esos discursos. Pero la romanización en lo católico también es fundamental. De alguna manera el imperio tragó este movimiento radical sin tener gérmenes radicales dentro del propio imperio, ¿no? Yo creo que esa es esa dicotomía que existe. Y cómo eso también lo vemos ya en la realidad del día a día. Así que y digo, Juanqui, me permito añadir algo. El avance del protestantismo en Puerto Rico, que es de donde quizás ha surgido la fuente pues de este cristianismo corporativo que celebra la afluencia personal como una bendición divina y demás. Ese avance se da en principio en sectores que se sentían excluidos de la Iglesia Católica, que veían la Iglesia Católica como una religión de blanquitos, básicamente. Y es de esos sectores bajos que no se sienten copartícipes del banquete material de la democracia o del capitalismo, los que empiezan entonces a encontrar dentro de la posibilidad de fundar su propia religión, la posibilidad de un cristianismo que, pues, como fetichiza lo material, pues se vuelca precisamente al empresarismo, y sí, forman una comunidad empresarial, pero no el fin último no es el bienestar de los unos y los otros, o el igualitarismo como lo pudiéramos concebir desde la democracia. No, y tienes razón, y es interesante que hayas traído el cristianismo, porque sí me parece que el mismo Badiou se inspira en por lo menos aspectos del cristianismo. Tal vez Bernard nos pueda hablar un poco de eso, ¿no? Pero todas esas nociones de Badiou, no todas, pero algunas, de alguna manera pues sí recoge algo de los evangelios. Fíjate, el libro de Badiou sobre San Pedro no me lo he leído. Tiene un libro de San Pedro. Perdóname, San Pablo. San Pablo, ok. Que creo que, si no me equivoco, se llama así. No me lo he leído, o sea, seguro. Obviamente primero porque no me he leído a todo Badiou y porque es de los temas el menos que me interesa por mi ateísmo militante. Pero ciertamente cuando hay un vínculo con un vocabulario religioso que se rescata en la izquierda contemporánea, en la medida, pues, en particular en Badiou, y es algo que me interesa profundamente, y después entro en otras direcciones como las de Thomas Kuhn, me interesa en la medida en que él rescata el concepto del sujeto fiel, que en inglés, en la traducción al inglés, the faithful subject, ¿okay? Y que de alguna manera todo proyecto político implica un compromiso con la verdad, con una verdad que se instaura a través del reconocimiento de un evento. Digamos que en la ontología política de Badiou, todo movimiento político comienza con un grupo de individuos que reconocen un evento como importante, como ruptura con el status quo, y entonces de alguna manera juran fidelidad a ese evento, es decir, se comprometen con las consecuencias políticas de llevar ese evento a sus últimas consecuencias, o se comprometen a llevar ese evento a sus últimas consecuencias. ¿Okay? Piensen en la plaza de Tahrir Square, ¿verdad? En Egipto. Eso como evento, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué significa convertirse en un sujeto fiel al evento de Tahrir? ¿Okay? Significa de alguna manera rescatar precisamente un gesto de ingobernabilidad. Curiosamente, Tahrir Square es un ejemplo perfecto de lo que estábamos hablando. Es un demos, es un pueblo o una parte del pueblo que sale y sencillamente se rehúsa a ser gobernado. No hicieron más nada más que sentarse a reclamar: no me puedes gobernar. No hubo un intento de toma de poder, no hubo un intento de toma por las armas, y conste que no me opongo a ninguna de las dos. Yo rescato y reivindico la violencia revolucionaria, pero eso no fue lo que pasó allí. Lo que pasó allí fue un evento de ¿quién eres tú para gobernarme? Estoy aquí, dime quién eres tú para gobernarme. Y ante la negativa de poder contestar esa pregunta, dimitió. ¿Okay? Que es
algo fascinante de la teoría de cómo maneja Rancière la discursividad en torno a la democracia. Él dice, en última instancia, por más aristocracia que haya, por más plutocracia, todas en última instancia tienen la democracia como condición de posibilidad en el mundo contemporáneo. Es decir, todas están conscientes de lo que Miguel le llamó el miedo del hombre al hombre, es decir, de la igualdad. ¿Por qué? Porque si no, no nos harían discursos políticos, no nos justificarían, no nos hablarían de la crisis, de las medidas que tenemos que tomar, de los recortes al retiro de los maestros, no nos tratarían de persuadir de que estas medidas son necesarias para seguir gobernando, porque eso lo que delata, según Rancière, es, en última instancia, sabemos que somos iguales y que tenemos que justificar quiénes somos nosotros para gobernarlo. Y con eso vamos a una pausa y regresamos en unos minutos a Puerto Crítico. De Letras, todos los jueves. A las 6 de la tarde usted Tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio Con Dinora Marzán. y Emilio del Carril. Retorcidos, un programa dirigido a informar y educar sobre temas que afectan la comunidad LGBT. Escúchanos todos los miércoles a las 6 p.m. por Bonita Radio en línea con tu mundo. Y regresamos con Bernard Tort hablando de filosofía, posibilidades políticas y democracia. Precisamente es interesante porque dentro de las diferentes discusiones alrededor de la democracia, pues uno de los temas, y en los 90, precisamente un grupo de estadistas radicales proponían la democracia radical. O sea, que de alguna forma esta crítica a la democracia, por llamarle así liberal o republicana, es algo que ha estado en la discusión y que de alguna manera tal vez se ha echado a un lado o que es necesario que se retome. Entonces, esta noción de la democracia radical, que lo que tú estás planteando de alguna manera también dice, bueno, siempre y cuando, y te quiero entender, ¿no? Y tú me dices si voy bien, siempre y cuando esa democracia tenga unas exigencias éticas basadas en la justicia o en la igualdad, para ser aún más radical, pues entonces sí pudiéramos hablar de democracia y tenerla como un punto de partida. Ahora bien, obviamente la crítica que viene por el lado es la crítica a la diferencia, ¿no? Es decir, la crítica desde la diferencia. Esa igualdad, ¿qué me tiene que decir sobre la diferencia? Ahí yo viraría al principio de esta intervención cuando alude al texto de estadidad radical, ¿verdad? Yo me encuentro este texto, para los radioescuchas que no saben de qué se está hablando, eso salió publicado en Diálogo, en el periódico de la universidad, si no me equivoco, para los años 90, con varios cofirmantes, entre ellos Juan Duchesne Winter y Grossfogel. Ramón Grossfogel, creo que Agustín Lao, no sé si Frances Montaner, varios. Pues surge como este texto que plantea que debemos abandonar la izquierda con pretensiones independentistas para abogar de lleno por la ¿verdad? Unión con los Estados Unidos, para aprovechar el andamiaje de una izquierda socialista que ya existe en Estados Unidos, para entonces montar una crítica internacionalista o intronacionalista desde los Estados Unidos, de donde había más posibilidad de ser radicales desde una democracia radical que en el ambiente político que había en Puerto Rico. Y debo admitir, y ni me avergüenza y hasta me enorgullece, que yo me monté en ese barquito. Es decir, no que me hice estadista radical, nunca he sido estadista, pero desde ese día no me importa el estatus de Puerto Rico. Es decir, me convencieron de que la lucha por el independentismo no tenía absolutamente nada que ver, no era equivalente a ser de izquierda.
¿ok? Y por lo tanto fue un texto fundamental para que yo, para desvincular el nacionalismo de lo político. Para poner un ejemplo bastante trivial, piensen en los dos antepenúltimos especiales del Banco Popular. Sonó el de Tite Curé, ¿verdad? Dirigido por Gabriel Cos, y el próximo, que no recuerdo cómo se llamaba, dirigido por Cacho López Mari. Hay dos propuestas políticas en cada uno de ellos. En el de Sonó de Gabriel Cos se plantea lo político como antagónico. Cuando se pone la canción de El látigo del Mayoral, ¿cómo es que se llama esta canción? Camilo Manrique falleció. Plantación Adentro. Plantación Adentro. Sí. Se establece visualmente y en la letra de la canción lo político como antagónico entre los ricos y los pobres. Ese es el discurso para mí correcto políticamente. Es decir, lo político está en un discurso antagónico, ¿okay? Que identifica una desigualdad, la define como la evidencia de la necesidad de una lucha política y de ahí en adelante continúa. Mientras que en el próximo, dirigido por Cacho López Mari, se plantea una pseudo propuesta política. Es decir, se nos presenta Boricua en la Luna y muchas banderas de Puerto Rico y de repente un discurso nacionalista pseudo político. ¿Y por qué digo pseudo político? Porque lo que realmente se desarrolla en ese especial es un discurso de identidad, en donde sale, y tal vez me lo imaginé, ¿verdad? Probablemente esto no sale en el video, pero en algún momento en que hay un coro al final de un coro de niños cantando una canción que olvidé, en la última canción del especial, me pude imaginar perfectamente esos niños, ricos o pobres, agarrados de manos con Richard Carrión, y todos somos puertorriqueños, ¿verdad? Era una reivindicación de la unidad en la identidad puertorriqueña. El nacionalismo en ese sentido no presenta, así como la democracia representativa, no presenta una opción política real. Y en ese sentido yo me monté en ese barquito de la estadidad radical y por eso yo digo que yo soy posmoderno de segunda generación. O lo que es lo mismo, un posmoderno consistente. Mientras que los de primera generación son modernos nostálgicos, más que posmodernos. Ándate, tú has tirado ahí una provocación que me encantaría que profundizara, pero antes quisiera saber si Miguel tiene algún comentario que traer. Sí, en esa misma línea. Estaba pensando en otro de los miedos fundacionales detrás de los movimientos políticos, y está el miedo al exceso. En el sentido de que es una negación de la posibilidad de los límites o del límite mismo como concepto. Entonces, pues, observa uno que tanto el comunismo como el propio capitalismo y sus instrumentos mutuos de democracia demonizan al exceso. De hecho, los otros días, pues, qué sé yo, en algo que estaba escribiendo, pues lo he dicho, o sea, que uno de mis problemas quizás con planteamientos de la izquierda contemporáneos es que todavía aparecen resabios de ese miedo al exceso. Sea concebido como un placer ilimitado, además, hay una necesidad de regulación de lo propio, de lo personal y luego de lo colectivo que a veces se me hace inexplicable y preocupante, como si viniera de algún tipo de remilgo religioso que todavía queda por ahí. ¿Qué nos puedes decir sobre eso? Pues fíjate, dos cosas. Tendrías razón, te tendría que dar la razón en la medida en que así mismo como dije que la democracia no implica un ordenamiento político, como concepto, no lo implica, es decir, hay un segundo sentido de una democracia radical como ingobernabilidad. El comunismo sí implica un ordenamiento o al menos un planteamiento ético-político de entrada de una redistribución de riquezas y un planteamiento de justicia y por lo tanto de desjerarquización y de eliminar las desigualdades sociales. Claro, y esto a veces a costa de las libertades. Es decir, para el comunista la justicia viene antes que la libertad. Y en ese sentido podrías tener razón en que hay un miedo al exceso que la libertad trae. Y lo único que te podría decir es que, por comunista que sea, hay que mantener una buena cucharita, una buena dosis de esa ingobernabilidad de Rancière, o pongámoslo de otra manera.
ese caos o esa anarquía de fondo debe ser condición de posibilidad del comunismo y no either or. Es decir, no es soy comunista y no soy democrático o no creo en esa democracia, sino para ser comunista en última instancia hay que también siempre estar dispuesto a esa confrontación con lo ingobernable, con lo que me dicen, mira, ¿no? ¿Y quiénes son ustedes para impartir justicia? ¿Y quiénes son ustedes para repartir el bizcocho? Igualmente. Es decir, esa tensión no puede abandonarse. Si esa tensión se abandona, lo político se petrifica, ¿verdad? Deja de haber flujo. Ahora bien, creo que hay otro sentido en que ese exceso, pues yo estaría de acuerdo con los miedos a ese exceso en la sociedad contemporánea. Yo creo que Rubén Ríos lo planteó de una manera sólida y bien trabado en su texto La creencia y la vergüenza. También en 80 grados, hace varios meses, el semestre pasado, escribió La vergüenza y la creencia y la vergüenza, y ahí plantea cómo el sujeto democrático contemporáneo, no sé si usa el término democrático, el sujeto de las sociedades liberales contemporáneas es un sujeto que solo vive para el disfrute, que solo vive para ese exceso. Y aunque sé, Miguel, que eso no fue lo que quisiste decir con exceso, pero hay un asunto de tenemos que también ser críticos de tener como norte de la vida el disfrute. No quiero usar la palabra desenfrenada porque no se trata de un moralismo con relación a la cuantificación de ese disfrute, sino que en el momento en que, como dice Badiou, solo somos un colectivo de individuos y de lenguaje, se nos pierde lo político también. ¿Okay? Tenemos que tener de alguna manera un proyecto político que limite esos flujos del deseo. Sé que eso suena a anatema y suena como fascistoide y policial, pero no puedo, no me perdonaría ver, digamos, el disfrute como norte. Para mí la felicidad no es el norte, por ejemplo, de ninguna lucha política. Y de alguna manera, si traduzco felicidad a disfrute, pues eso sería lo que te contestaría. Interesante. Estoy pensando otra vez en el amor. Y ya estamos aquí. Los grandes temas. Gracias, Miguel. Los grandes temas. Porque precisamente, de alguna manera también, estás trayendo el disfrute, el exceso, y a la misma vez estamos planteando el darnos. Y ese darnos que puede implicar, puede haber disfrute y puede haber deseo, exceso en el darnos, de alguna forma también implica, no sé si la palabra sacrificio es la palabra, pero implica, pues, matar el ego, por llamarlo así, desde una perspectiva más budista o hasta psicológica. Y desde esa perspectiva, pues, puedo entender lo que estás diciendo, Bernat, y a la misma vez puedo entender que hay goce y puede haber exceso en ese darse y en ese sacrificio. Tanto así que, bueno, las metáforas místicas en las reflexiones volvemos al cristianismo, ¿no? Que es un referente, bueno, conocido por todos de alguna manera, de la crucifixión, entre otras cosas, implica, puede ser contradictoriamente, un sufrimiento terrible y a la misma vez un tipo de exceso y de goce, que yo sé que puede ser contradictorio, pero no quiero irme tampoco en unas nociones que se pueden pensar como sadomasoquistas, que también eso es otro tema, sino desde una perspectiva que estas fuerzas no son necesariamente contradictorias y se pueden nutrir, no sé, como posibilidad. Vamos a una pausa y regresamos a Puerto Crítico porque nos han dicho aquí que tenemos que parar. Ya. Se mira con las manos y se toca con los ojos. Veo. ¿Qué ves? ¿Qué miran las niñas de tus ojos? Color, Forma, vacíos, imagen y texto en Veo. El primer museo virtual lo escucha y lo ve a la 1 de la tarde, sábados alternos por Bonita Radio, en línea con tu mundo. De letras
Todos los jueves A las 6 de la tarde usted, tiene una cita con el mundo de la literatura. por aquí, por Bonita Radio. Con Dinora Marzán Y Emilio del Carril. Y regresamos a Puerto Crítico con Bernard Tort, hablando ahora mismo sobre excesos, pero realmente, y toda la discusión alrededor de filosofía, democracia y posibilidades políticas de ciertas radicalidades. Bernard. Pues en cuanto, para retomar, ¿verdad? El tema del exceso que lo trae Miguel y tú lo continúas, pues tendría que decir que hay exceso y hay exceso. De alguna manera, para hacer compatible la preocupación de Miguel con lo que traes y con, digamos, el planteamiento de un comunismo contemporáneo, hay excesos. The Wolf of Wall Street, no sé si han visto la película, ¿verdad? Yo aún no, creo que Miguel sí. Pero No, okay. Pues el exceso de el capitalismo o el goce del sujeto que disfruta de los frutos del capitalismo. Uh-huh. Del exceso de baños de $300,000, el exceso de disponer de vidas de las personas, de tirar de tener de nuevo el circo romano a disposición de los emperadores. Baños de oro es otra cosa. Ese pero... es un tipo de exceso que obviamente se enfrenta al reclamo de justicia y es un exceso que hay que limitar. ¿Okay? Y eso es como parte del planteamiento comunista político. La justicia ahí se presenta como un límite de las libertades. Ahora bien, hay otro exceso, que es el exceso de lo que excede nuestra capacidad de cifrar las cosas, lo que excede, y en eso la teoría queer nos ayuda y es una herramienta indispensable. Es aquello que se resiste a ser catalogado en la ontología política de la que estemos planteando. Es decir, el día en que confundimos ontología política con la totalidad de lo ente, ese día es el día del comienzo del totalitarismo. Es decir, el día en que nos creemos que nuestras categorías políticas dan cuenta de la totalidad de las posibles interpretaciones del mundo, ese día se congela lo político. En ese sentido siempre hay un exceso, siempre hay otras formas de ver el mundo que todo individuo inmerso en la política tiene que reconocer. En última instancia, incluso en los momentos de terror revolucionario más radicales, cortándole la cabeza al rey, hay que mirar al rey a los ojos y saber que hay algo en el rey que no es reducible a mi gesto. Él no es solo un rey, él también es otras cosas, es otro individuo que... pero eso no quiere decir que voy a dejar de cortarle la cabeza al rey. En ese sentido, el reclamo político que reivindica la violencia revolucionaria o el reclamo de justicia radical tiene que estar dispuesto a llevar la fidelidad al evento de la igualdad, a sus últimas consecuencias, aun a pesar de que sabe que está en el camino aplastando algunas libertades. Eso yo creo que es lo que hemos perdido. Yo creo que el ser humano contemporáneo de las sociedades postindustriales hemos perdido el gusto por la sangre. Y sé que lo que estoy diciendo suena terrible, pero de alguna manera hemos perdido la capacidad de concebirnos como matando al otro por razones políticas. Eso es lo que el discurso de la tolerancia ha hecho. De alguna manera ha quitado la posibilidad de cortarle la cabeza al esclavista. O sea, en otro siglo se caía de la mata que un esclavista, si un negro le cortaba la cabeza a su dueño, tú puedes decir, bueno, castígalo, pero todo el mundo sabe por qué lo hizo. Hoy en día recurriríamos a discursos de tolerancia y contra la violencia. De alguna manera, los términos del debate, y por eso yo me rehúso a reivindicar el término democracia, en ese sentido como postura política, porque implica todo un debate y un discurso de la igualdad de todos en el sentido de que todas las opiniones son iguales, en el sentido del debate de la tolerancia de ideas. Y de alguna manera todo posicionamiento político tiene que partir de la posibilidad de aplastar al otro, es decir, de una diferencia de opiniones tal que solo la violencia la puede resolver. Que por eso hablé de Kuhn, ¿verdad? En la inconmensurabilidad. Hay inconmensurabilidad política y
ahí es donde hay antagonismo, y es en ese antagonismo y en esa lucha donde se da la democracia. Y siempre entonces tenemos que estar dispuestos a matar y a que nos maten. Estoy siendo metafórico y literal, o sea, obviamente no quiero ser maniqueo, pero de eso de alguna manera se trata. Miguel, ¿alguna reflexión antes de irnos? Sí, la realidad es, Bernat, es que a nosotros nos da muchísimo trabajo y tenemos muchísimos remilgos en reconocer esa violencia o en hablar nostálgicamente de esa pérdida al gusto de la sangre, pero el neoliberalismo tal y como se manifiesta y en sus lógicas de expulsión de cuerpos, bienestares, de salud y demás, no tiene ningún problema. O sea, ahí sí que los remilgos son nuestros, pero estamos enfrentando un sistema que definitivamente mata y ejerce la violencia a niveles, o sea, con distintos niveles de sofisticación, pero que no dejan de ser contra el cuerpo y contra la carne. Pero nada, siguiendo en esa línea, te quería preguntar, ayer estaba viendo un artículo que me enviaron a través de Facebook del Telegraph inglés, y era un diagnóstico sobre lo que le ha pasado a las ciudades, grandes capitales y demás del mundo, que de ser lugares que antes eran motores energéticos con clases creativas, compuestas principalmente por los excluidos, ¿no? Con regiones sociales de los adyectos que creaban vecindarios vitales que eran parte de lo que después el propio aparato capital convertía en riqueza, en mercancía y demás. Pues este artículo diagnosticaba que esas ciudades habían perdido todos esos capítulos y que habían sustituido, digamos, lo que eran los barrios malos, los barrios bohemios y demás, pues por versiones acicaladas, políticamente correctas, de sectores definitivamente afluentes. Básicamente el artículo era una crítica a la homogenización que se da en las ciudades y entonces me deja pensando, o sea, en un momento dado, fíjate cómo podríamos estar extrañando la desigualdad social dentro del mismo capital como uno de los instrumentos poderosos que tenía para la creatividad y eventualmente para la creación de mercancías. Y este artículo, muy ambiguo, parecería ser no una denuncia, ¿verdad?, de la exclusión social y demás, sino casi que una denuncia, un warning al capitalismo de que, oye, gente, tú sabes, paren esto porque se están quedando sin gasolina, precisamente al excluir todos esos sectores o todos los gradientes sociales que son necesarios para que un capitalismo prospere, por así decirlo. O sea, era casi como una nostalgia por la desigualdad versus la homogenización, en este caso de sectores afluentes, que ha poblado estas grandes capitales del mundo. ¿Cómo tú lo ves? Pues fíjate, ahí utilizaría y qué chévere que lo pones como, o sea, esos sectores excluidos. Bueno, me dicen que tenemos poco tiempo, pero vamos. Bueno, para contestar rápidamente, lo que me vino a la mente, usar el concepto de el cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari en 1000 mesetas. Es decir, lo que está quedando excluido es precisamente la posibilidad de hacernos un cuerpo sin órganos. ¿Qué es lo que ellos quieren decir con esto? Es decir, la posibilidad de organizarnos, de desorganizarnos. Lo que me estás diciendo es que las ciudades han crecido de tal manera que ya todos los guetos están organizados. Ya homogenizaron la población e integraron todas esas partes a la maquinaria que funciona de la ciudad. Y de repente no quedan las máquinas de deseo improductivas con relación a la totalidad, pero que son muy productivas en términos de creatividad, de generar nuevos movimientos artísticos, nuevas escenas culturales, nuevos discursos. Pues podríamos retomar la metáfora epistémica del cuerpo sin órganos de Deleuze y Guattari. Lo que entonces necesitamos es desorganización, lo que nos regresa a ese concepto de democracia radical de Rancière como ingobernabilidad. Lo que está perdiendo el capitalismo está haciendo un gobierno total que no está permitiendo ese exceso que hace falta para el crecimiento, que es irónico porque no queremos, de alguna manera tampoco queremos auspiciar que el capitalismo siga creciendo. Así que creo que acabas de darle la clave de una paradoja tal vez del mundo contemporáneo. Y en esa paradoja es que nos vamos despidiéndonos, pero siempre, 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 precisamente llamando a lo político y a la democracia desde una perspectiva radical, es decir, desde una ética de la igualdad. Y una igualdad que obviamente asume las diferencias, asume los excesos y el placer, pero también los sacrificios que hay que hacer para amar a los demás y el ágape revolucionario, como le queramos llamar. De todas maneras, muchas gracias por estar con nosotros, Bernat.
Muchas gracias, Natalia Suárez, por ser nuestra técnico. Nos vemos la semana que viene aquí en Puerto Crítico. Gracias, Juanqui, gracias, Miguel. Hasta luego. Hasta luego.